Tú no haces nada. Cuida a los niños, me ordenó mi nuera mientras se arreglaba las uñas recién pintadas. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas heladas. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Delgado. Tengo 68 años y desde hace 4 años vivo en la casa de mi hijo Roberto en las afueras de Madrid. Cada mañana me levanto a las 5:30, cuando el sol apenas acaricia los tejados rojos del barrio de Vallecas. Mis manos arrugadas, manchadas por las venas que parecen mapas de ríos secos, se mueven mecánicamente por la cocina preparando el desayuno para una familia que me ve como parte del mobiliario. El delantal azul que uso desde hace años huele a detergente barato y a las lágrimas que he derramado en silencio. Tiene manchas de aceite que ya no salen, como las heridas en mi alma que tampoco se borran. En el bolsillo siempre llevo un pañuelo bordado que me regaló mi difunto esposo Aurelio el día de nuestra boda, hace 45 años. Es lo único que me queda de él, además de los recuerdos y una cuenta bancaria con una fortuna considerable que nadie en esta casa sabe que existe. Aurelio trabajó toda su vida como comerciante en el Rastro de Madrid. Compró y vendió antigüedades, invirtió en propiedades cuando nadie apostaba por ciertos barrios, y poco a poco acumuló un patrimonio que ahora vale más de 2 millones de euros. Cuando murió, me dejó todo: las casas, las inversiones, las acciones del mercado de valores, e incluso algunos ahorros en dólares que guardaba por si acaso, como él decía. Pero yo nunca se lo dije a Roberto ni a su esposa Mónica. Pensé que era mejor mantenerlo en secreto hasta el momento indicado. ¡Qué ingenua fui! Esta mañana de noviembre, mientras removía el café con leche en la taza de Roberto, la taza buena, la de porcelana que Mónica reserva solo para ella y para él, escuché sus pasos bajando las escaleras. Roberto tiene 38 años, trabaja en una empresa de seguros en el centro de Madrid, y desde que se casó con Mónica hace 6 años, parece que se olvidó de que yo existo. Solo me habla cuando necesita algo, que cuide a los niños, que prepare la comida, que limpie algo que ellos ensuciaron. «Buenos días, mijo», le dije con esa sonrisa forzada que he perfeccionado durante estos años de convivencia. Él ni siquiera levantó la vista del móvil. Mónica apareció después, taconeando sobre el suelo de mármol con esos zapatos caros que compra cada mes. Ella trabaja como dependienta en una tienda de ropa de la Gran Vía, pero se viste como si fuera la dueña. Sus uñas siempre están perfectas, su pelo siempre arreglado, su maquillaje siempre impecable. Y siempre, siempre, me trata como si fuera su empleada doméstica. «Carmen, el café está frío», me dijo sin mirarme, mientras revisaba su Instagram en el teléfono más caro que había visto en mi vida. «Perdón, hija. Ahora mismo te caliento otro. Y no me llames hija, por favor. Ya te lo he dicho 1000 veces». Tragué saliva. Esa frase la escucho cada semana, a veces cada día. Mónica detesta que la llame hija. Detesta que intente crear algún tipo de vínculo familiar con ella. Para ella, yo soy Carmen, la vieja que vive en su casa gratis, que cuida a sus hijos gratis, que limpia gratis, que cocina gratis. Gratis. Como si el amor fuera gratis. Como si los años que dediqué a criar a Roberto fueran gratis. Como si las noches en vela cuando era pequeño y tenía fiebre fueran gratis. Como si todo el dinero que he gastado en esta casa durante estos 4 años fuera gratis. Porque sí, he gastado dinero. Mucho dinero. Cuando llegué aquí, después de que Roberto me rogara que me mudara con ellos porque estarías muy sola en tu casa, mamá, yo pensé que contribuir económicamente era lo normal. Pagué la reforma de la cocina, 15.000 euros. Pagué el coche nuevo de Mónica, 20.000 euros. Pagué las vacaciones familiares a las Canarias, 8.000 euros. Pagué la matrícula del colegio privado de mis nietos, 12.000 euros al año. Todo salía de mis ahorros, de la herencia de Aurelio, de las rentas de las propiedades que tengo alquiladas en Lavapiés. Pero nunca se lo dije. Nunca les conté que tengo un patrimonio considerable, que podría vivir cómodamente sola, que podría incluso ayudarles mucho más si me trataran con respeto. Solo quería sentirme querida,
Solo quería ser parte de la familia. Pero esta mañana, mientras preparaba el almuerzo para mis nietos Alejandro y Sofía, de 8 y 6 años respectivamente, algo cambió para siempre. Mónica bajó las escaleras como una reina bajando al trono, con un vestido nuevo que probablemente costó más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Carmen, necesito que te quedes con los niños toda la tarde. Voy a ir de compras con mis amigas al centro comercial. Claro, hija. Perdón, Mónica. Y después tienes que hacer la cena. Roberto llega tarde hoy porque tiene una reunión de trabajo. Algo nutritivo, ¿eh? No como esa sopa aguada que hiciste ayer. Asentí en silencio, removiendo los macarrones que se cocinaban en la olla. El vapor me subía a la cara, mezclándose con las lágrimas que empezaban a formarse en mis ojos. Ah, y limpia bien el baño de arriba. Está asqueroso, añadió, mientras se retocaba el pintalabios frente al espejo del pasillo. Sí, Y una cosa más, me interrumpió, girándose hacia mí con esa mirada fría que tanto había aprendido a temer. No quiero que les des tantos dulces a los niños. Se están poniendo gorditos y luego la gente va a pensar que no sabemos cuidarlos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mónica, yo solo... ¡Tú no haces nada!, me gritó, con una violencia que nunca había visto en ella. Cuida a los niños. Para eso estás aquí. Para eso te mantenemos. Mantenemos. Esa palabra resonó en mis oídos como una campana fúnebre. Mantenemos. Como si yo fuera una carga. Como si yo fuera una mendiga que vivía de su caridad. Como si yo no hubiera puesto ni un euro en esa casa. Y limpia bien la mesa del comedor. Porque mañana vienen mis amigas, y no quiero que vean este desastre. Continuó, agarrando su bolso Louis Vuitton que yo le había regalado por su cumpleaños. Mis manos temblaron. La cuchara de madera se me cayó al suelo con un ruido seco. Sentí como si alguien me hubiera vaciado el pecho, como si me hubieran sacado el corazón con una cuchara fría y lo hubieran tirado a la basura. Mónica salió de la casa sin despedirse, sin un gracias, sin ni siquiera mirarme. El coche, mi coche, el que yo pagué, arrancó con un rugido y se alejó por la calle dejando solo el eco de su desprecio. Me quedé sola en la cocina, rodeada del olor a comida que cocinaba para una familia que me odiaba. Mis nietos jugaban en el salón, ajenos al dolor que acababa de atravesar el pecho de su abuela. En la televisión sonaba un programa de variedades, con risas enlatadas que contrastaban brutalmente con el silencio que había crecido dentro de mí. Me senté en la silla de madera junto a la ventana, esa misma silla donde solía sentarme con Aurelio cuando aún vivía, cuando aún tenía un hogar donde era querida. A través del cristal veía el jardín que yo había plantado y cuidado durante estos años, los rosales que florecían cada primavera, las margaritas que Sofía recogía para hacer ramos, el pequeño naranjo que daba frutos cada invierno. Todo lo había hecho yo, todo lo había pagado yo, todo lo había cuidado yo, y para ellos, yo no hacía nada. En ese momento, algo se rompió definitivamente en mi interior. No fue solo mi corazón, eso ya estaba resquebrajado desde hacía tiempo. Fue mi capacidad de seguir tragándome la humillación, de seguir fingiendo que esto era normal, de seguir creyendo que si yo daba más, ellos me querrían más. Fue mi último día siendo invisible en mi propia vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi pequeña habitación del ático, la que antes era el trastero, y que Roberto convirtió en mi espacio cuando me mudé con ellos. Las paredes son blancas y frías, sin calefacción propia, y en invierno el frío se cuela por las rendijas de la ventana mal sellada. Tengo una cama individual que cruje cada vez que me muevo, un armario diminuto donde apenas caben mis 5 vestidos y mis 2 abrigos, y una mesita de noche donde guardo la foto de Aurelio y mi rosario de nácar. Desde aquí arriba escucho todo. Escucho cuando Roberto llega tarde y discute con Mónica en voz baja. Escucho cuando los niños lloran por las noches y nadie se levanta a consolarlos. Escucho cuando Mónica habla por teléfono con sus amigas, riéndose de la vieja que vive en su casa como si fuera su empleada doméstica. Porque sí, la he escuchado. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de la escalera, oí su conversación telefónica desde el salón.
No te imaginas lo que tengo que aguantar, Cristina, le decía a su amiga. La vieja no para de meterse en todo. Ayer le dijo a Alejandro que no podía comer tantos caramelos. ¿Te lo puedes creer? Como si fuera su madre. ¿Y Roberto qué dice? Preguntó la voz del otro lado. Roberto es un blando. Dice que tenemos que tenerle paciencia porque está mayor y está sola. Pero yo no me casé para mantener a una suegra, ¿entiendes? Ya bastante tengo con los niños. Mantener a una suegra. Esas palabras se me quedaron grabadas como hierro al rojo vivo. Mantener. Como si yo fuera una carga económica para ellos. Como si no hubiera pagado ni un euro de todo lo que había en esa casa. Pero lo que más me dolió fue escuchar a Roberto esa misma noche, cuando pensó que yo ya estaba dormida. Mónica, no seas tan dura con mi madre, le decía mientras se lavaban los dientes en el baño de su habitación. ¿Dura? Roberto, tu madre se está aprovechando de nosotros. Come nuestra comida, usa nuestra electricidad, nuestro agua, y encima se queja cuando le pedimos que ayude con los niños. Pero es mi madre, y yo soy tu esposa. Tienes que decidir, Roberto. O pones límites con tu madre, o esto se va a convertir en un infierno. Roberto no respondió. El silencio fue peor que cualquier palabra. Mi hijo, el bebé que llevé en mi vientre durante 9 meses, el niño al que cuidé cuando tuvo neumonía a los 5 años, el adolescente al que apoyé cuando todos sus amigos se burlaban de él por usar gafas, el joven al que ayudé económicamente para que pudiera estudiar en la universidad. Ese hombre no fue capaz de defenderme, no fue capaz de decirle a su esposa que yo no era una carga, sino su madre. Pero había más, mucho más. Durante estos 4 años he visto cosas que una madre nunca debería ver. He visto a mi hijo mentir sobre las horas extra para no llegar temprano a casa. He visto a Mónica revisarle el móvil cada noche, controlando cada mensaje, cada llamada. He visto cómo discuten por dinero. Aunque los dos tienen trabajos estables y yo pago gran parte de los gastos sin que ellos lo sepan. Porque sí, pago más de lo que creen. Cuando llegué a esta casa, abrí una cuenta corriente conjunta con Roberto para facilitar los gastos domésticos. Como él me dijo, cada mes transfería 1.500 euros a esa cuenta. Roberto pensaba que era mi pensión de viudedad, pero en realidad era una pequeña parte de los rendimientos de mis inversiones. Aurelio había sido muy inteligente con el dinero. Tenía acciones de empresas españolas, fondos de inversión en el extranjero e incluso había comprado algo de Bitcoin cuando nadie sabía ni lo que era. Todo eso ahora vale una fortuna. Pero ellos no lo saben. Y durante estos años he visto cómo gastaban ese dinero como si fuera suyo. Mónica se compraba ropa nueva cada semana. Roberto cambió de coche 2 veces. Los niños tenían todos los juguetes que pedían. Las vacaciones eran siempre en hoteles de 5 estrellas. ¿Y yo? Yo seguía durmiendo en el trastero, comiendo las sobras, usando la ropa que tenía desde hacía años. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de diciembre. Pocas semanas después del incidente en la cocina, yo estaba en el parque con Alejandro y Sofía, como todas las tardes después del colegio. Los niños jugaban en los columpios mientras yo los vigilaba desde el banco, abrigada con mi viejo abrigo de lana que olía a naftalina. Hacía frío, ese frío húmedo de Madrid que se te mete en los huesos y no sale en días. Sofía se acercó corriendo, con las mejillas coloradas por el ejercicio. Abuela Carmen, ¿por qué mamá dice que tú no trabajas? La pregunta me atravesó como una lanza. Mi nieta de 6 años, con su carita angelical y sus coletas despeinadas, me miraba con esa curiosidad inocente de los niños que no entienden la crueldad de los adultos. ¿Qué has dicho, cariño? Ayer oí a mamá hablar por teléfono. Decía que tú no trabajas y que por eso tienes que cuidarnos. ¿Es verdad que no trabajas? Alejandro se unió a la conversación, sentándose en el banco a mi lado con su mochila del Atlético de Madrid. Sí, abuela. Y también dijo que comes mucho y que gastas mucho dinero en cosas que no necesitas. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el estómago. Mis propios nietos, envenenados por las palabras de su madre, empezaban a verme como ella me veía, como una carga, como alguien que no aportaba nada a la familia. Cariños míos, les dije con la voz temblorosa, la abuela sí trabaja cuidándolos a ustedes, cocinando, limpiando,
Pero eso no es trabajar de verdad, me interrumpió Alejandro. Trabajar de verdad es como papá, que va a una oficina, o como mamá, que vende ropa. Tú solo estás en casa. Solo estás en casa. Esas 4 palabras resumían todo lo que había sido mi vida durante estos años. Solo estaba en casa. Como si estar en casa no fuera importante. Como si cuidar de una familia no fuera un trabajo. Como si cocinar, limpiar, educar, amar, proteger, no valiera nada. Esa noche, después de acostar a los niños, de preparar la cena, de limpiar la cocina, de planchar la ropa para el día siguiente, subí a mi habitación y me puse a pensar. Me senté en la cama, con la foto de Aurelio entre las manos, y por primera vez en años me pregunté qué había sido de Carmen, qué había sido de la mujer que se casó enamorada a los 22 años, qué había sido de la madre que crió a su hijo con amor y sacrificio, qué había sido de la viuda que había sabido gestionar una herencia considerable y multiplicarla con inteligencia. Me había convertido en una sombra, en una presencia incómoda que vivía en el desván de una casa que ya no sentía como mía, en una empleada doméstica sin sueldo que trabajaba a cambio de cama y comida, como en el siglo pasado. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que había empezado a creerme que no valía nada, que no merecía respeto, que mi único propósito en la vida era servir a otros sin esperar nada a cambio. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué el extracto bancario que había llegado esa mañana. Mis inversiones habían rendido especialmente bien ese trimestre. Había ganado más de 200.000 euros solo en dividendos de las acciones. Tenía un patrimonio líquido de más de 2 millones de euros, sin contar las propiedades. Era rica. Era económicamente independiente. Podría vivir cómodamente sin depender de nadie durante el resto de mi vida. Y sin embargo, estaba ahí, en un cuarto diminuto, sintiendo que no valía nada. Esa noche tomé una decisión. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo como una mendiga en una casa que yo misma había ayudado a pagar. No podía seguir permitiendo que me trataran como si fuera invisible. Al día siguiente era viernes. Mónica había quedado con sus amigas para ir de compras, como cada viernes. Roberto trabajaría hasta tarde, como cada viernes. Los niños irían al cumpleaños de un compañero de clase después del colegio. Sería el día perfecto para empezar a cambiar mi vida. Por primera vez en años, me dormí con una sonrisa en los labios. El viernes llegó como una bendición envuelta en rutina. Me levanté a las 5:30, como siempre. Pero por primera vez en años no sentí el peso familiar de la resignación sobre mis hombros. Mientras preparaba el café con leche de Roberto en la cocina silenciosa, mis manos no temblaban. Mientras cortaba el pan tostado en triángulos perfectos, como a Mónica le gustaba, mi mente estaba extraordinariamente clara. Había dormido profundamente por primera vez en meses. No me desperté sobresaltada pensando en las tareas del día siguiente, ni me quedé desvelada repasando cada palabra hiriente que había escuchado. Era como si algo dentro de mí hubiera encontrado finalmente su lugar. Roberto bajó a las 7:15, con esa cara de cansancio perpetuo que había desarrollado en los últimos años. Sus ojeras eran más pronunciadas. Su pelo empezaba a clarear en la coronilla, y tenía esa postura encorvada de hombre que carga con más peso del que puede soportar. Me dio pena verlo así, pero también sentí una extraña distancia emocional, como si lo estuviera observando desde fuera. «Buenos días, mamá», murmuró, sin levantar la vista del móvil. «Buenos días, mijo». Mónica apareció 20 minutos después, perfectamente maquillada y vestida con un conjunto nuevo que reconocí inmediatamente. Lo había visto en el escaparate de Sara la semana anterior. Costaba 150 euros, más de lo que yo me gastaba en ropa en todo un año. «Carmen, necesito que hoy tengas todo impecable», me dijo sirviéndose zumo de naranja recién exprimido. «Esta noche vienen mis padres a cenar, y quiero que vean que sabemos mantener una casa como Dios manda». Sus padres. Los únicos abuelos que mis nietos conocían de verdad, porque a mí me habían relegado al papel de niñera residente. Don Sebastián y doña Pilar, que vivían en un piso de lujo en Salamanca, y que siempre miraban esta casa con aire de superioridad, como si fuera demasiado pequeña para sus estándares.
Ellos sí eran tratados con respeto. Ellos sí tenían el dormitorio principal cuando se quedaban a dormir. Ellos sí recibían los mejores cortes de jamón y las copas de cristal bueno. ¿Qué quieres que prepare para cenar?, pregunté, manteniendo el tono neutro que había perfeccionado durante años. Algo elegante. Paella, quizás. Y compra vino bueno. Nada de ese brick barato que sueles traer. Vino barato. Yo, que tenía una bodega valorada en más de 50.000 euros en mi casa de lavapiés, donde guardaba botellas que Aurelio había ido coleccionando durante décadas. Botellas de Rioja Gran Reserva que costaban más que el sueldo mensual de Mónica. Pero aquí compraba vino de 5 euros porque era lo que podía permitirme. Y otra cosa, añadió, revisando su pintalabios en el espejo del móvil. Mis padres van a dormir aquí este fin de semana. Van a necesitar tu habitación. El mundo se detuvo por un segundo. ¿Mi habitación? Bueno, es la única que tiene cama de matrimonio además de la nuestra. Tú puedes dormir en el sofá del salón, ¿no? Es solo una noche. El sofá del salón. Esa mujer quería que yo, una señora de 68 años con problemas de espalda, durmiera en el sofá para que sus padres pudieran usar mi habitación, la habitación que yo había amueblado, donde dormía cada noche, donde guardaba mis pocas pertenencias personales. Mónica, yo... No hay discusión, Carmen. Ya está decidido. Me cortó, agarrando su bolso. Ah, y cambia las sábanas por las buenas, las azules bordadas. Están en el armario de arriba. Las sábanas azules bordadas. Las que yo había comprado para la cama de invitados que nunca tuvimos. Las que había guardado cuidadosamente durante años esperando la ocasión especial que nunca llegaba. Ahora serían para los padres de Mónica, mientras yo dormía en el sofá como una indigente. Roberto no dijo nada. Como siempre. Se fueron los dos esa mañana sin despedirse, dejando tras de sí el eco de sus exigencias y el aroma del perfume caro de Mónica. Llevé a los niños al colegio en silencio, caminando por las calles de Vallecas que conocía como la palma de mi mano. Alejandro y Sofía charlaban entre ellos sobre el cumpleaños al que irían esa tarde, ajenos al huracán emocional que se había desatado en mi interior. Cuando volví a casa, la vacuidad del silencio me golpeó como una bofetada. Esta casa que había sido mi refugio durante 4 años de repente se sentía como una prisión. Cada objeto que veía me recordaba algo que había pagado yo. La televisión del salón, la lavadora nueva, las cortinas del comedor, incluso la alfombra persa que decoraba la entrada. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de té y saqué mi móvil. Marqué el número de mi gestor del banco, Eduardo Ramírez, un hombre de unos 50 años que había conocido mi situación financiera desde que Aurelio murió. Buenos días, señora Delgado. ¿En qué puedo ayudarla? Eduardo. Necesito hacer algunas consultas sobre mis cuentas. Por supuesto, dígame. ¿Cuánto dinero tengo disponible en líquido en este momento? Un momento, por favor. Escuché el tecleo del ordenador. En cuentas corrientes tiene usted 340.000 euros. En fondos de inversión a corto plazo, otros 200.000. Y en la cuenta de ahorros para emergencias, 100.000 euros. 640.000 euros disponibles inmediatamente. Más dinero del que Roberto ganaría en toda su vida trabajando. ¿Y el valor total de mi patrimonio? Incluyendo las propiedades, las acciones, los fondos de inversión y las participaciones empresariales. Estamos hablando de aproximadamente 2.400.000 euros, señora Delgado. 2.400.000 euros. Mientras yo dormía en un desván y me humillaban por comer su comida. Eduardo, quiero hacer algunos cambios en mis cuentas. ¿Qué tipo de cambios? Quiero cerrar la cuenta conjunta que tengo con mi hijo, y quiero que todo el dinero que hay en ella se transfiera a mi cuenta personal. ¿Está segura, señora? Esa cuenta tiene un saldo bastante considerable. Unos 35.000 euros. 35.000 euros que habían acumulado durante meses sin gastárselos. Dinero que yo había estado aportando religiosamente cada mes para los gastos de la casa, y que ellos habían estado ahorrando sin decirme nada. Completamente segura. Y quiero que se haga hoy mismo. Muy bien. ¿Algo más? Sí. Quiero conocer el estado de las propiedades que tengo alquiladas, especialmente la casa de la calle Mesón de Paredes.
Esa propiedad está generando unos ingresos mensuales de 2.000 euros, y los inquilinos acaban de renovar el contrato por 2 años más. Es una de sus inversiones más rentables. 2.000 euros mensuales solo de esa propiedad, suficiente para vivir cómodamente en cualquier lugar de España. Eduardo, ¿sería posible que los inquilinos rescindieran el contrato? Es decir, ¿hay alguna cláusula que me permita recuperar la propiedad? Déjeme revisar. Sí, hay una cláusula que permite la rescisión con 3 meses de antelación si la propietaria necesita la vivienda para uso personal. Tendría que compensar a los inquilinos con 3 mensualidades, pero es factible. Perfecto. Inicie los trámites, por favor. ¿Puedo preguntar si va a mudarse, señora Delgado? Por primera vez en años, sonreí de verdad. Digamos que voy a volver a casa, Eduardo. Después de colgar, me quedé sentada en esa cocina que había limpiado miles de veces, mirando las paredes que había pintado yo misma cuando llegué, los azulejos que había colocado con mis propias manos. Esta casa llevaba mi sudor, mi dinero, mi amor, pero nunca había llevado mi nombre en ningún papel oficial. Era hora de recuperar lo que era mío. Empezando por mi dignidad, subí a mi habitación, que esa noche ya no sería mía, y abrí el armario. En el fondo, envuelto en una bolsa de plástico, estaba el vestido que había llevado el día que me casé con Aurelio, azul marino, de corte elegante, con pequeños botones de nácar. Me lo probé y, sorprendentemente, aún me quedaba bien. Esa tarde, cuando recogiera a los niños del cumpleaños, cuando Mónica volviera de sus compras, cuando Roberto llegara del trabajo, no encontrarían a la misma Carmen que había salido esa mañana. Iban a conocer a la mujer que yo había sido antes de convertirme en su sirvienta. A las 6 de la tarde, cuando fui a recoger a Alejandro y Sofía del cumpleaños, algo había cambiado en mi manera de caminar. Llevaba puesto el vestido azul marino, mis zapatos de cuero buenos, los que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban, y me había peinado de una forma que no había usado en años. Incluso me había puesto un poco de pintalabios, ese tono coral que Aurelio siempre decía que me hacía parecer más joven. Los otros padres me miraron con extrañeza. Durante 4 años me habían visto llegar siempre con la misma ropa gastada, el mismo peinado descuidado, la misma expresión de cansancio perpetuo. Ahora veían a una mujer distinta, y yo también me sentía distinta. Abuela, ¿por qué te has puesto guapa?, me preguntó Sofía cuando salimos del portal donde había sido la fiesta. Porque me apetecía, cariño. ¿Vas a algún sitio especial?, insistió, tomándome de la mano con esa confianza natural de los niños. Puede ser, le sonreí. De camino a casa, paramos en el Mercadona, pero en lugar de comprar las marcas baratas de siempre, llené el carrito con productos de calidad. Jamón ibérico de bellota en lugar de fiambre barato. Vino Marqués de Riscal en lugar del Tetrabric de siempre. Langostinos frescos, quesos curados, aceite de oliva virgen extra de Jaén. Todo lo que había dejado de comprar durante años para ahorrar dinero, que en realidad nunca había necesitado ahorrar. Cuando llegamos a la caja, la cajera me miró sorprendida. «Vaya, señora Carmen, hoy se ha dado un capricho», comentó con simpatía. Era una chica joven que me conocía de vista después de tantos años comprando allí. «Ya era hora, ¿verdad?», le respondí, pasando mi tarjeta de débito sin mirar el precio total. 180 euros. Más de lo que había gastado en comida en los últimos 2 meses juntos. Pero era mi dinero, mi patrimonio, mis recursos. Era hora de recordar lo que eso significaba. Los niños me ayudaron a subir las bolsas a casa, emocionados por la cantidad de cosas ricas que habíamos comprado. Mientras ellos se cambiaban de ropa y hacían los deberes en el salón, yo me puse a cocinar la paella más elaborada que había hecho en años. Sofrito de tomate auténtico, caldo de pescado casero, azafrán de mancha del bueno, mariscos frescos. El aroma que empezó a salir de la cocina era el de la comida de verdad, no el de las cenas rápidas y baratas a las que me había acostumbrado. Roberto llegó a las 8, como siempre los viernes. Le escuché aparcar el coche y subir las escaleras con ese paso cansado que había desarrollado últimamente. Cuando entró en la cocina y me vio, se quedó parado en el umbral de la puerta. «Mamá, estás muy elegante». «Gracias, hijo».
¿Ha pasado algo? ¿Estás bien? Era la primera vez en meses que Roberto me preguntaba cómo estaba, la primera vez que me miraba realmente, como si me viera de verdad en lugar de mirar a través de mí. Estoy perfectamente, Roberto. Mejor que en mucho tiempo. Mónica llegó 20 minutos después, cargada de bolsas de varias tiendas caras del centro. La oí entrar taconeando por el pasillo, hablando por teléfono con una de sus amigas sobre no sé qué chisme de famosos. Cuando entró en la cocina y me vio, su expresión cambió completamente. ¿Qué haces vestida así? Me preguntó con ese tono suspicaz que usaba cuando algo no encajaba en su versión de la realidad. Preparar la cena para tus padres, como me pediste. ¿Pero por qué te has arreglado tanto? Pareces, no sé, diferente. ¿No puedo arreglarme en mi propia casa? La palabra propia sonó extraña saliendo de mi boca. Llevaba tanto tiempo sin sentir que esta casa fuera mía, que pronunciar esa palabra me resultó liberador y aterrador a la vez. Mónica entrecerró los ojos, como un depredador que detecta que algo en su territorio ha cambiado. Carmen, espero que no hayas gastado mucho dinero en la cena. Ya sabes que tenemos que controlar los gastos. Controlar los gastos. Mientras ella volvía a casa con bolsas de Zara, Mango y Sephora, que probablemente habían costado más que mi derroche en el supermercado. No te preocupes por el dinero, Mónica. ¿Cómo que no me preocupe? Es nuestro dinero, Carmen. El dinero de esta familia. Nuestro dinero. El dinero de esta familia. Sentí una calma extraña invadirme, como la quietud que precede a una tormenta. ¿Nuestro dinero? Repetí, sin levantar la voz. Pues claro. Roberto y yo trabajamos para mantener esta casa. Y tú, bueno, tú colaboras como puedes con tu pensión. Mi pensión. Durante 4 años había estado transfiriendo 1.500 euros mensuales a la cuenta familiar. 18.000 euros al año. 72.000 euros en total. Dinero que venía de mis inversiones, de mis propiedades, de mi patrimonio personal. Pero para ellos era mi pensión. Una limosna que yo aportaba por caridad de su parte. Mónica, dije, secándome las manos en el delantal, tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? Tengo que preparar la casa para mis padres. ¿Has cambiado ya las sábanas de tu cuarto? Mi cuarto, como si fuera un favor temporal que podían retirar cuando quisieran. He cambiado las sábanas, confirmé. Pero hay algo que necesitas saber sobre el dinero de esta familia. Roberto entró en la cocina en ese momento, atraído probablemente por el tono serio de mi voz. ¿Qué pasa? Preguntó, mirando de una a otra. Tu madre está actuando muy rara hoy, dijo Mónica. Primero se arregla como si fuera a una boda, luego gasta un dineral en comida carísima, y ahora quiere dar lecciones sobre la economía familiar. No quiero dar lecciones, aclaré. Quiero aclarar algunos malentendidos. Saqué mi móvil del bolsillo del delantal y busqué en las fotos la captura de pantalla que había hecho esa mañana de mi extracto bancario. Durante estos 4 años, comencé, con la voz firme. Ustedes han creído que yo vivo de su caridad, que soy una carga económica que soportan por bondad. «Mamá», empezó Roberto incómodo. «Déjame terminar, hijo. Es importante que sepan la verdad». Les mostré la pantalla del móvil. Los números eran claros e incontestables. Este es mi patrimonio real. 2.400.000 euros. Propiedades, inversiones, acciones, fondos de inversión. Todo legal, todo declarado, todo mío. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mónica se quedó con la boca abierta, mirando la pantalla como si fuera un espejismo. Roberto palideció hasta ponerse del color de la pared. Eso es imposible, murmuró Mónica. Tú no tienes dinero. Vives de tu pensión de viudedad. Mi pensión de viudedad son 700 euros al mes. Los 1.500 que transfiero cada mes a la cuenta familiar salen de los rendimientos de mis inversiones. Solo los dividendos de mis acciones me dan más dinero al mes del que tú ganas en tu trabajo. Las palabras flotaron en el aire como bombas que no habían explotado aún. Roberto se sentó pesadamente en una silla, pasándose las manos por la cara. «Mamá, ¿por qué no nos dijiste nada? Porque no debería haber sido necesario. Porque el respeto no se compra con dinero. Porque creí que me querían por lo que soy, no por lo que tengo».
Mónica había recuperado la compostura, pero su cara reflejaba una mezcla de incredulidad y algo que parecía pánico. Si tienes tanto dinero, ¿por qué vives aquí? ¿Por qué no te compras tu propia casa? Tengo mi propia casa. Varias, de hecho. Una de ellas está en Lavapiés, con 3 habitaciones, 2 baños, terraza y vistas al parque. Es donde viví con Aurelio durante 20 años. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Roberto me pidió que viniera a vivir aquí, creí que era porque me quería cerca. Creí que querían que fuera parte de esta familia. Pero me he dado cuenta de que solo querían una empleada doméstica gratis. El timbre sonó en ese momento. Los padres de Mónica habían llegado. «Carmen», dijo Mónica con una voz extraña, casi suplicante. «Podemos hablar de esto después. Ahora tenemos invitados». «Por supuesto», sonreí. «Después de todo, he preparado una cena preciosa. Con mi dinero, en mi honor». Y por primera vez en años, fui yo quien salió de la cocina con la cabeza alta, dejándolos a ellos con sus preguntas y su culpabilidad. La noche iba a ser muy interesante. Don Sebastián y doña Pilar entraron en la casa como siempre lo hacían, como si fueran los dueños y nosotros los invitados. Él, con su traje de lana gris y su aire de banquero jubilado, que había acumulado una fortuna considerable durante sus años en el sector financiero. Ella, envuelta en un abrigo de cachemira y llevando ese bolso de Loewe que costaba más de 3.000 euros y que no perdía oportunidad de mencionar. Durante 4 años yo había recibido a estos señores con la cabeza gacha, sirviendo sus copas, retirando sus abrigos, preparando la mesa con la vajilla buena mientras ellos se instalaban en el salón como en su propia casa. Mónica siempre se transformaba en su presencia, volviéndose aún más exigente conmigo para demostrar que sabía manejar el servicio doméstico. Pero esta noche iba a ser diferente. Cuando sonó el timbre, fui yo quien abrió la puerta. Pero en lugar de hacer una reverencia silenciosa y tomar sus abrigos, los saludé con una sonrisa serena y extendí la mano. «Buenas noches, don Sebastián, doña Pilar. Bienvenidos». Don Sebastián me estrechó la mano automáticamente, pero su expresión mostraba sorpresa. Durante 4 años, yo había sido para él poco más que un mueble que se movía por la casa. Ahora me veía realmente por primera vez. «Carmen, estás muy elegante esta noche», comentó doña Pilar, evaluándome de arriba abajo con esa mirada que las mujeres de su clase social habían perfeccionado para detectar imitaciones y falsificaciones. «Gracias. He pensado que era momento de honrar la ocasión como se merece». Los conduje al salón, donde Roberto y Mónica esperaban con expresiones tensas. Era evidente que no habían tenido tiempo de procesar la revelación de hacía apenas 20 minutos. Roberto tenía ojeras más pronunciadas que de costumbre, y Mónica parecía haber perdido su aplomo habitual. «¿Un aperitivo?», ofrecí, dirigiéndome al mueble bar donde guardaban las botellas buenas. «Tengo un Macallan de 18 años que creo que les gustará». Don Sebastián levantó las cejas. El Macallan de 18 años costaba más de 400 euros la botella. No era exactamente el tipo de whisky que esperaría encontrar en casa de un empleado de seguros y una dependienta de tienda. «¿Macallan?», preguntó. «Vaya, eso sí que es inesperado. Los gustos refinados no conocen limitaciones económicas», respondí, sirviendo 2 copas con la precisión de quien había aprendido a hacerlo de Aurelio, que coleccionaba whiskies buenos, aunque, por supuesto, ayuda a tener los recursos para permitírselos. Mónica me lanzó una mirada que podría haber derretido hielo. Sus padres no tenían ni idea de lo que había pasado en la cocina 30 minutos antes, y ella claramente no sabía cómo manejar la situación. Durante la cena, mantuve una conversación que sorprendió a todos los presentes. En lugar de servir en silencio y desaparecer en la cocina como había hecho durante años, me senté a la mesa como un miembro más de la familia. Hablé de arte cuando don Sebastián mencionó una exposición en el Prado. Comenté sobre inversiones cuando doña Pilar presumió de los rendimientos de sus fondos de pensiones. Discutí sobre el mercado inmobiliario madrileño con conocimiento de causa. «Carmen, no sabía que estuvieras tan al día en temas de inversión», comentó don Sebastián, claramente intrigado. «Bueno, cuando una maneja un patrimonio considerable, es necesario mantenerse informada», respondí,
cortando delicadamente un langostino. Las acciones tecnológicas han sido especialmente rentables este año, aunque yo prefiero diversificar con bienes raíces y algunos bitcoins. El silencio que siguió fue elocuente. Doña Pilar dejó de masticar. Don Sebastián frunció el ceño. Roberto se atragantó con el vino. Mónica palideció hasta ponerse del color del mantel. ¿Patrimonio considerable?, preguntó doña Pilar con esa voz aguda que usaba cuando algo no encajaba en su visión del mundo. Sí, aproximadamente 2,5 millones de euros, entre propiedades, inversiones y líquido. Respondí con la naturalidad con la que habría comentado el tiempo. Don Sebastián, que había hecho dinero toda su vida y reconocía a alguien con recursos reales cuando lo veía, se irguió en su silla. ¿2,5 millones? Repitió. Carmen no tenía ni idea de que... Quiero decir, siempre pensé que era una viuda pobre que vivía de la caridad de su hijo. Completé con una sonrisa. Es comprensible. Durante 4 años he vivido como si lo fuera. Mónica intervino con voz estrangulada. Papá, mamá, Carmen está exagerando. Seguramente ha sumado mal o... No estoy exagerando. La interrumpí. Mi difunto esposo Aurelio fue muy previsor. Invirtió en propiedades cuando el mercado estaba bajo, compró acciones de empresas que ahora valen una fortuna, incluso se aventuró con algunas criptomonedas hace años. Todo está perfectamente documentado y auditado por mi gestor en el Banco Santander. Don Sebastián, que había trabajado en banca toda su vida, asintió lentamente. El Banco Santander Private Banking no acepta clientes con menos de 1 millón en patrimonio, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Exacto. Eduardo Ramírez es mi gestor personal desde hace 3 años. Doña Pilar miraba a su hija con una expresión que nunca le había visto antes. Era una mezcla de sorpresa, curiosidad y algo que parecía casi... respeto. Mónica, ¿tú sabías esto? Yo... no. Es decir, Mónica tartamudeaba como una niña pillada en una mentira. Porque si sabías que Carmen tenía recursos y aún así la tenías... Bueno, viviendo como una empleada doméstica. Completé. Sin malicia, pero con claridad absoluta. Durmiendo en el trastero convertido en habitación, comiendo las sobras, trabajando sin sueldo a cambio de cama y comida. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Don Sebastián miraba a Roberto con una expresión que claramente decía, «Explícate». Doña Pilar observaba a Mónica como si la viera por primera vez en su vida. «Roberto», dijo finalmente don Sebastián, ¿tú tampoco sabías nada de esto? Mi hijo, mi pobre hijo que había estado atrapado entre su esposa y su madre durante años, sin saber cómo navegar esas aguas turbulentas, se pasó las manos por la cara. Papá, mamá nunca dijo... Pensaban que era una carga, dije. Que me hacían un favor manteniéndome, que debía estar agradecida por tener un techo sobre mi cabeza. Doña Pilar se dirigió a su hija con una voz que no admitía tonterías. Mónica, ¿es verdad eso? ¿Has tenido a una mujer con 2 millones de euros durmiendo en el trastero? Ella no nos dijo nada, explotó finalmente Mónica. Si tenía tanto dinero, ¿por qué no se compró su propia casa? ¿Por qué vino aquí a vivir como una qué, Mónica? Preguntó doña Pilar con voz peligrosamente baja. Como una... Dilo, hija, la animé. ¿Como una qué? Mónica no pudo completar la frase, pero todos sabíamos lo que había estado a punto de decir. Como una indigente. Como una mendiga. Como una carga. Don Sebastián se levantó de la mesa lentamente. «Carmen», dijo con una formalidad que no había usado nunca conmigo. ¿Podría hablar con usted en privado? Nos fuimos al balcón del salón, dejando a los demás en un silencio sepulcral. Don Sebastián encendió uno de sus puros caros, y durante un momento solo se escuchó el ruido del tráfico de la calle abajo. «Carmen», dijo finalmente, «soy un hombre de negocios. He visto mucho dinero moverse durante mi carrera, y he aprendido a reconocer a las personas que realmente lo tienen versus las que solo presumen de tenerlo. Usted lo tiene. Asentí. Lo que no entiendo, continuó, es por qué una mujer con su patrimonio se ha sometido a vivir como ha vivido estos años.
Miré hacia el salón, donde podía ver las siluetas de Roberto y Mónica, hablando en voz baja con gestos tensos. Porque creí que el amor era más importante que el dinero, don Sebastián. Creí que una familia se construía con cariño, no con transacciones financieras. ¿Y ahora? Ahora he aprendido que hay personas que solo respetan lo que pueden cuantificar. Y está bien. Yo también puedo jugar ese juego. Don Sebastián asintió lentamente, con una sonrisa que no había visto antes. Me parece que esta cena va a ser mucho más interesante de lo que esperaba. Cuando volvimos del balcón, la tensión en el comedor se podía cortar con un cuchillo. Mónica tenía los ojos enrojecidos y Roberto parecía haber envejecido 10 años en los últimos 20 minutos. Doña Pilar miraba a su hija con una expresión que nunca le había visto, decepción profunda mezclada con vergüenza ajena. Bueno, dijo don Sebastián, acomodándose en su silla con una nueva actitud de respeto hacia mí. Creo que esta conversación ha tomado un rumbo muy revelador. Se dirigió directamente a Roberto, con esa voz autoritaria que había usado durante décadas para cerrar negocios importantes. Roberto, hijo, creo que tienes algunos asuntos serios que resolver con tu madre. Papá, yo no sabía... empezó Roberto. ¿No sabías qué? ¿Que tu madre tenía patrimonio? ¿O no sabías que la estaban tratando como una sirvienta? Roberto se quedó sin respuesta. Doña Pilar, que había permanecido en silencio desde nuestra revelación, finalmente habló. Mónica, durante 4 años, cada vez que venimos aquí, has hablado de Carmen como si fuera una carga, la suegra que tenemos que mantener, la vieja que no para de dar la lata, la que come nuestra comida sin aportar nada. Mamá, yo... No me interrumpas. La voz de doña Pilar resonó por toda la casa. ¿Sabes lo que eso dice de ti? ¿Sabes cómo nos sentimos nosotros, que hemos sido testigos de cómo tratabas a una mujer que resulta que tiene más dinero que todos nosotros juntos? Era cierto. Incluso sumando los patrimonios de don Sebastián y doña Pilar, que vivían cómodamente de sus pensiones y ahorros, no llegaban a los 2,5 millones que yo tenía. Y ellos lo sabían. Carmen, continuó doña Pilar, dirigiéndose a mí, te debo una disculpa. Durante años he sido testigo silencioso de cómo mi hija te trataba, y nunca intervine porque asumió que yo era lo que parecía ser. Completé. Una viuda pobre y dependiente. Es comprensible. No, no es comprensible, insistió. El respeto no debería depender del dinero que uno tenga. Una persona mayor merece dignidad independientemente de su situación económica. Mónica explotó. «Esto es ridículo», gritó, levantándose de la mesa tan bruscamente que tiró su copa de vino. Si Carmen tenía tanto dinero, ¿por qué no nos lo dijo desde el principio? ¿Por qué se hizo la víctima? ¿Por qué nos dejó pensar que la estábamos ayudando? El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los niños, que estaban viendo la televisión en el salón, parecían haber enmudecido. ¿Te hiciste la víctima?, repetí lentamente. Mónica, ¿de verdad crees que fingí 4 años de humillaciones para... ¿Para qué exactamente? Para hacernos sentir culpables, para manipularnos. Don Sebastián se levantó con una expresión que habría aterrorizado a cualquier empleado de su antiguo banco. Mónica, para ya mismo. Papá, no entiendes. Ella nos engañó. Nos hizo creer que era pobre para... ¿Para qué?, rugió don Sebastián. ¿Para dormir en un trastero? ¿Para ser tratada como una empleada doméstica? ¿Para comer sobras? ¿Qué clase de manipulación es esa? Roberto se puso de pie tambaleándose. Mónica, por favor, cálmate. Vamos a hablar esto con tranquilidad. ¡No! ¡No voy a calmarme! Mónica estaba histérica. Esta mujer nos ha mentido durante 4 años. Nos ha hecho quedar como monstruos cuando nosotros la estábamos ayudando. ¿Ayudando? La voz me salió más fría de lo que pretendía. ¿Me estaban ayudando cuando me ordenabas que cuidara a tus hijos mientras tú te ibas de compras? ¿Me estaban ayudando cuando me prohibías llamarte hija? ¿Me estaban ayudando cuando me sacaron de mi habitación para que durmiera en el sofá? Mónica se dirigió hacia mí con una agresividad que nunca había mostrado delante de sus padres. Tú elegiste venir aquí. Nadie te obligó. Si no te gustaba cómo te tratábamos, podrías haberte ido. Tienes razón, dije, levantándome también. Podría haberme ido.
Y de hecho, eso es exactamente lo que voy a hacer. El silencio volvió a caer sobre la mesa como una losa. ¿Qué? Murmuró Roberto. Me voy, hijo. Esta noche ha sido muy reveladora para todos nosotros. Yo he descubierto que el amor no se puede comprar, pero tampoco se puede regalar a quien no lo valora. Y ustedes han descubierto que han estado maltratando a alguien que podría haber hecho su vida mucho más fácil si la hubieran tratado con un mínimo de respeto. Mamá, espera. Roberto se acercó a mí. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos hablar? ¿Podemos qué, Roberto? ¿Fingir que los últimos 4 años no pasaron? ¿Actuar como si de repente me respetan porque tienen miedo de perder acceso a mi dinero? No es eso, mamá. Yo te quiero. Esas palabras me dolieron más que todas las humillaciones de Mónica juntas, porque había una parte de mí que quería creerlas. Había una parte de mí que seguía siendo la madre que había criado a ese niño con amor incondicional. Roberto, dije suavemente, si me quisieras, no habrías permitido que me trataran como me han tratado. Si me quisieras, habrías defendido mi dignidad independientemente de cuánto dinero tuviera en el banco. Pero yo no sabía que... Exacto, no sabías que tenía dinero. Y por eso permitiste que me humillaran. Porque pensaste que yo no tenía opciones, que tenía que aguantar cualquier cosa porque dependía de ustedes. Roberto empezó a llorar. Mi hijo adulto, con sus 38 años, lloraba como el niño que había sido. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Doña Pilar se acercó a Mónica, que seguía de pie junto a la mesa con expresión desafiante. Mónica, vas a pedirle disculpas a Carmen. Ahora mismo. No voy a disculparme por nada. Yo no hice nada malo. Si ella quería respeto, debería haber sido honesta desde el principio. Don Sebastián se dirigió hacia la puerta. Pilar, nos vamos. No puedo seguir en esta casa ni un minuto más. Papá, espera. Mónica corrió detrás de él. No puedes irte así. Es solo un malentendido. ¿Un malentendido? Don Sebastián se giró. Mónica, durante 4 años me has hecho cómplice de maltratar a una mujer millonaria. ¿Sabes lo ridículo que eso me hace sentir? ¿Sabes la vergüenza que siento ahora mismo? Pero papá, no hay peros. Carmen, se dirigió a mí. Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, por favor no dude en llamarme. Y lamento profundamente haber sido testigo silencioso de esta situación. Doña Pilar me tomó de las manos. Carmen, querida, espero que algún día puedas perdonar a esta familia, especialmente a mí, por no haber intervenido antes. Ya está perdonado, le respondí. Ustedes no tenían por qué saber la verdad. Yo elegí no contarla. Después de que los padres de Mónica se marcharan, la casa quedó en un silencio sepulcral. Roberto seguía sentado en la mesa, con la cabeza entre las manos. Mónica había desaparecido, probablemente encerrada en su habitación. Los niños se habían quedado dormidos en el sofá del salón. Me quité el delantal que había llevado durante la cena y lo dejé cuidadosamente doblado sobre la encimera de la cocina. Luego subí a mi habitación, por última vez, a recoger mis cosas. No tenía mucho que llevarme. 4 años de vivir como una invitada temporal no dejan muchas posesiones. Metí mi ropa en la maleta que había traído cuando llegué. Guardé la foto de Aurelio, mi rosario y los pocos objetos personales que había acumulado. Cuando bajé con la maleta, Roberto me esperaba en el pasillo. Mamá, por favor, no te vayas así. Podemos arreglar esto. Roberto, hijo, no hay nada que arreglar. Esto tenía que pasar. Llevaba años viviendo una mentira, pretendiendo ser alguien que no era, aceptando un trato que no merecía. Ya era hora de que tanto ustedes como yo enfrentáramos la realidad. ¿Y los niños? Ellos te quieren, y yo los quiero a ellos. Pero los niños necesitan aprender que el amor verdadero no incluye humillación ni falta de respeto. Quizás, cuando sean mayores, entiendan por qué su abuela tuvo que irse. Abrí la puerta de la casa y salí al aire fresco de la noche madrileña. Mi taxi ya estaba esperando. ¿A dónde vas?, me gritó Roberto desde la puerta. A casa, respondí. Voy a casa. Y por primera vez en 4 años, esas palabras sonaron verdaderas. El taxi se deslizó por las calles de Madrid hacia Lavapiés, como si fuera un barco navegando hacia Puerto Seguro. Mientras veía pasar las luces de la ciudad por la ventanilla,
Sentí algo que no había experimentado en años, la anticipación de llegar a casa, no a un lugar donde era tolerada, no a un espacio donde tenía que ganar mi derecho a existir cada día, sino a mi casa, al lugar donde Aurelio y yo habíamos sido felices, donde cada rincón guardaba recuerdos de amor verdadero. La casa de la calle Mesón de Paredes me recibió con el silencio reconfortante de los espacios que nos pertenecen. Los inquilinos habían cuidado bien la propiedad durante estos años, pero aún así pude reconocer inmediatamente las huellas de mi vida anterior. El pasamanos de la escalera que Aurelio había barnizado 3 veces hasta conseguir el tono perfecto. Los azulejos del recibidor que habíamos elegido juntos en una tienda de anticuarios del Rastro. El olor vagamente familiar a lavanda que parecía impregnado en las paredes. Esa primera noche dormí en la cama de matrimonio que había sido nuestra durante 20 años. Las sábanas eran nuevas, cortesía de los inquilinos, pero el colchón conservaba la forma de nuestros cuerpos. La hendidura donde Aurelio se acurrucaba para leer el periódico los domingos por la mañana, el lado donde yo me despertaba cada día sintiéndome amada y valorada. Por primera vez en 4 años, dormí 8 horas seguidas. Al día siguiente comenzó mi proceso de reconquista, no de venganza. Esa palabra implicaba una amargura que ya no sentía, sino de recuperación de la mujer que había sido antes de convertirme en la sombra silenciosa de Vallecas. Lo primero que hice fue llamar a María Carmen, mi peluquera de toda la vida, que tenía un salón pequeño pero elegante cerca de la Plaza Mayor. «¡Carmen!», gritó cuando me vio entrar. «Pero, mujer, ¿dónde te habías metido todos estos años?» «Perdida, María Carmen. Pero ya estoy de vuelta. Pasé 3 horas en ese salón. Corte. Tinte para cubrir las canas que había dejado crecer durante años de dejadez. Tratamiento facial. Manicura. Cuando salí, me sentía como si hubiera recuperado 10 años de vida. El espejo me devolvía la imagen de Carmen Delgado, no de la abuela invisible que había sido durante tanto tiempo. Después me fui de compras. No al Mercadona de siempre, sino a El Corte Inglés, donde durante años no había puesto un pie porque era muy caro para mi presupuesto. Me probé vestidos que realzaban mi figura, zapatos cómodos pero elegantes, un abrigo de lana que costaba más de lo que había gastado en ropa en los últimos 2 años. Mientras la dependienta, una mujer joven y amable, me ayudaba a elegir, me preguntó, ¿es para alguna ocasión especial? Sí, respondí, para el resto de mi vida. Esa tarde, instalada en la terraza de mi casa con una taza de té Earl Grey auténtico y una pasta del horno de San Onofre, llamé a Eduardo, mi gestor del banco. «Señora Delgado, ¿cómo ha ido el traslado?» «Perfectamente, Eduardo. Quiero hacer algunos cambios en mis inversiones. Dígame, quiero retirar mi dinero de todos los fondos conservadores y apostar por algo más arriesgado pero más rentable. Tengo 68 años, pero me siento como si mi vida acabara de empezar». Eduardo se rió al otro lado del teléfono. «Esa es una actitud que me gusta escuchar. ¿Ha pensado en inversiones en tecnología? Las acciones de empresas de inteligencia artificial están experimentando un crecimiento extraordinario. ¿Cuánto necesitaría para una cartera diversificada? Con 500,000 euros podríamos crear una cartera muy sólida, entre acciones tecnológicas, algunos bitcoins adicionales y participaciones en fondos de capital riesgo. Hagámoslo. Durante las siguientes semanas, mi vida tomó un ritmo que no había conocido nunca. Me levantaba cuando mi cuerpo me decía que había descansado suficiente. Desayunaba en la terraza leyendo el periódico completo, no solo los titulares que alcanzaba a ver mientras preparaba el desayuno para otros. Almorzaba en restaurantes donde antes pensaba que no podía permitirme comer. Paseaba por el Retiro alimentando a los patos, algo que había querido hacer durante años pero nunca había tenido tiempo. Pero lo más importante era el silencio. No el silencio incómodo de quien espera órdenes o reproches, sino el silencio elegido, el espacio mental para pensar en mí misma, para recordar quién había sido antes de convertirme en la cuidadora profesional de una familia que no valoraba mis sacrificios. Un mes después de irme de casa de Roberto, él empezó a llamarme. Al principio no contesté. Dejé que saltara el buzón de voz mientras yo seguía con mis actividades.
clases de pintura en un taller del barrio de las Letras, donde descubrí que tenía cierto talento para los paisajes. Cenas con Esperanza, una amiga de la juventud que había recuperado el contacto y que me confesó que siempre había pensado que yo había desaparecido después de mudarme con Roberto. «Es que dejaste de ser tú», me dijo una tarde mientras tomábamos vino en la terraza de un bar de Malasaña. «Antes eras Carmen, la mujer con opiniones, con humor, con vida propia, y de repente te convertiste en la madre de Roberto, la suegra de Mónica, como si hubieras dejado de existir como persona individual». Tenía razón. Durante 4 años había sido definida exclusivamente por mi relación con otros. No era Carmen la viuda inteligente que había sabido multiplicar la herencia de su marido. No era Carmen la mujer que leía novelas históricas y sabía de arte. No era Carmen la que hacía reír a Aurelio con sus imitaciones de los presentadores de televisión. Era solo la abuela sirvienta a carga. Finalmente, después de 2 semanas de llamadas perdidas, decidí contestar a Roberto. «Hola, hijo». «Mamá, por fin contestas. Estaba muy preocupado». «No tienes por qué preocuparte. Estoy perfectamente». «Mamá, tenemos que hablar. Las cosas han cambiado mucho desde que te fuiste». «¿Ah, sí? ¿Cómo han cambiado?» «Mónica y yo hemos estado hablando sobre todo lo que pasó, sobre cómo te tratamos». Esperé. Había aprendido el valor del silencio. «Mamá, nos damos cuenta de que cometimos errores. Grandes errores». «¿Errores?», repetí. «Sí. No debí permitir que te trataras como te tratamos, independientemente de cuánto dinero tuvieras o no tuvieras». Continúa. «Mónica quiere disculparse contigo. Los niños te echan de menos. Yo te echo de menos. Roberto, el hecho de que ahora sepan que tengo dinero no cambia 4 años de humillaciones. Lo sé, mamá, pero queremos compensarte. Queremos que vuelvas, pero esta vez como te mereces. Tendrías tu propia habitación, mejor. Tendrías toda la planta de arriba para ti sola. Y no tendrías que hacer nada de casa, nada de cuidar niños. Solo ser nuestra madre y abuela». La oferta era tentadora, tengo que admitirlo. Había una parte de mí que extrañaba los abrazos de Alejandro y Sofía, que echaba de menos ser parte de una familia, aunque esa familia me hubiera maltratado. ¿Y Mónica está de acuerdo con eso? Sí. Bueno, está aprendiendo. Sus padres le han dicho cosas muy duras sobre cómo te trató. Don Sebastián incluso le dijo que podría cortar su relación con ella si no arreglaba las cosas contigo. Ahí estaba. La verdadera razón. No era que hubieran tenido una revelación moral sobre el respeto y la dignidad. Era que las consecuencias sociales de su comportamiento habían llegado hasta ellos. Los padres de Mónica, con su propio estatus social que proteger, no podían permitirse estar asociados con gente que maltrataba a ancianos millonarios. Roberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre una disculpa sincera y una disculpa conveniente? ¿Qué quieres decir? Una disculpa sincera viene del arrepentimiento genuino. Una disculpa conveniente viene del miedo a las consecuencias. Mamá, yo de verdad me arrepiento. Puede ser, hijo. Pero necesito tiempo para distinguir entre tu arrepentimiento y tu miedo a perder acceso a mi herencia. El silencio al otro lado del teléfono fue revelador. No es por el dinero, mamá. ¿No? Entonces acepta que volveré solo cuando esté segura de que me quieren por ser Carmen, no por tener 2 millones de euros. ¿Y cuándo será eso? No lo sé, Roberto. Pero por primera vez en años, tengo todo el tiempo del mundo para decidirlo. 6 meses después de aquella cena que cambió todo, estaba sentada en la terraza de mi casa de Lavapiés, contemplando el atardecer dorado que se extendía sobre los tejados de Madrid. En mis manos tenía una copa de vino Ribera del Duero de una añada que Aurelio habría apreciado, y sobre la mesa descansaba el último extracto de mis inversiones. Mis acciones tecnológicas habían rendido un 30%, mis bitcoins habían duplicado su valor, y el patrimonio que había heredado de Aurelio ahora rozaba los 3 millones de euros. Pero más importante que las cifras era lo que veía en el espejo cada mañana. Una mujer que había recuperado no solo su dignidad, sino su alegría de vivir. Esa mañana había recibido una llamada inesperada. No de Roberto,
que seguía intentando convencerme cada 15 días de que volviera a casa en las condiciones que yo quisiera, no de Mónica, que según Roberto estaba trabajando en sí misma para ser una mejor persona. La llamada era de Alejandro, mi nieto de 8 años. Abuela Carmen, ¿por qué no vienes a casa? Su vocecita me llegó al alma de una manera que las súplicas de Roberto nunca habían conseguido. Cariño, la abuela ahora vive en su propia casa, pero yo te echo de menos. Y Sofía también. Papá dice que te enfadaste con nosotros. No me enfadé con ustedes, amor. Los abuelos a veces necesitan vivir en sus propias casas para ser felices. ¿Pero puedes venir a visitarnos? Mamá dice que ahora eres muy rica y que por eso no quieres venir. Esas palabras me dolieron más de lo que Mónica jamás habría imaginado. Incluso ahora, meses después, seguía envenenando a mis nietos con su versión distorsionada de la realidad. Para ella, mi ausencia no tenía que ver con dignidad o respeto, sino con dinero y soberbia. Alejandro, la abuela va a ir a verte muy pronto. Pero va a ser diferente. ¿Diferente cómo? Ya lo verás, cariño. Esa tarde tomé una decisión que había estado rumiando durante semanas. Llamé a Roberto. Mamá, qué alegría escucharte. Roberto, quiero verte. Pero no en tu casa. En la mía. Por supuesto, mamá. ¿Cuándo? Mañana a las 5. Y quiero que vengas solo. Sin Mónica, sin los niños. Solo tú. Al día siguiente, Roberto apareció en mi puerta con un ramo de flores y una expresión nerviosa que no le había visto desde que era adolescente. Llevaba un traje nuevo, se había cortado el pelo, y tenía esa actitud de alguien que sabe que está siendo evaluado. «Mamá, tu casa está preciosa», dijo, mirando alrededor con admiración genuina. Y lo estaba. Durante estos meses había recuperado no solo mi espacio físico, sino mi gusto personal. Había restaurado los muebles que Aurelio y yo habíamos comprado juntos. Había colgado los cuadros que me gustaban. Había llenado la casa de plantas y libros y música. Era, otra vez, mi hogar. Siéntate, Roberto. Tenemos mucho de qué hablar. Le serví café en la vajilla buena, la de porcelana china que había guardado durante años para ocasiones especiales, y que ahora usaba todos los días porque había aprendido que la vida misma era ocasión especial suficiente. Mamá, antes de que digas nada, quiero que sepas que he estado reflexionando mucho estos meses. Me alegra escuchar eso. He estado yendo a terapia. Mónica y yo, juntos y por separado. Eso sí me sorprendió. Roberto nunca había creído en la terapia psicológica. ¿Y qué has descubierto? Que fui un cobarde. Que dejé que mi esposa maltratara a mi madre porque era más fácil que enfrentar el conflicto. Que confundí mantener la paz con traicionar a quien más debería haber protegido. Las palabras sonaban ensayadas, pero había algo en sus ojos que me decía que las sentía de verdad. ¿Y Mónica? ¿Qué ha descubierto ella? Roberto suspiró profundamente. Mónica ha descubierto que creció en una familia donde el amor se ganaba compitiendo, donde el valor de una persona se medía por su utilidad. Sus padres siempre la compararon con otros, siempre le hicieron sentir que tenía que demostrar su valía. Eso explica su comportamiento, Roberto, pero no lo justifica. Lo sé. Ella también lo sabe. Por eso está en terapia individual, trabajando en sus patrones de control y sus mecanismos de defensa. ¿Y los niños? Los niños te extrañan desesperadamente. Alejandro pregunta por ti todas las noches. Sofía ha empezado a dibujar casas con 2 abuelitas, una que vive con ellos y otra que vive lejos pero que los quiere mucho. Eso me partió el corazón y me lo reparó al mismo tiempo. Roberto, ¿sabes por qué no he vuelto a tu casa en estos 6 meses? Porque estamos aprendiendo a valorarte. No, es porque necesitaba aprender a valorarme yo misma. Durante 4 años, permití que me trataran mal porque creí que era mejor ser maltratada que estar sola. Aprendí que estaba equivocada. Roberto asintió lentamente. ¿Hay alguna posibilidad de que volvamos a ser una familia, mamá? Roberto, nunca dejamos de ser familia, pero las familias sanas tienen límites. Tienen respeto mutuo. Tienen amor que no se basa en la utilidad. ¿Qué tendría que cambiar? Todo. Y nada. Roberto me miró confundido. Yo he cambiado, hijo. Ya no soy la mujer desesperada por ser querida que acepta cualquier migaja de afecto. Soy Carmen Delgado, una mujer de 68 años con un patrimonio considerable,
con intereses propios, con una vida plena. Si quieren que forme parte de la suya, va a ser en mis términos. ¿Cuáles son tus términos? Primero, respeto. No voy a tolerar órdenes, gritos o tratamientos condescendientes. Segundo, reciprocidad. Si yo aporto amor y tiempo a esta familia, espero recibir lo mismo. Tercero, honestidad. Nada de fingir que los últimos 4 años no pasaron, o que todo está perdonado automáticamente. Roberto asintió a cada punto. ¿Y cuarto? No hay cuarto. Solo necesito saber que me quieren por ser Carmen, no por tener dinero, no por ser útil, no por conveniencia social. Te queremos por ser Carmen, mamá, por ser nuestra Carmen. 6 meses más tarde, estaba otra vez en una cena familiar. Pero esta vez las cosas eran diferentes. Mónica me servía la comida con respeto genuino, preguntándome si necesitaba algo más. Roberto me consultaba sobre decisiones importantes de la familia. Los niños corrían a abrazarme cuando llegaba, no porque yo fuera su cuidadora gratuita, sino porque era su abuela que los amaba, y yo tenía mi propia casa a donde volver cada noche. La transformación no había sido inmediata ni perfecta. Hubo recaídas, momentos en que Mónica volvía a sus patrones antiguos, y yo tenía que recordarle con firmeza, pero sin crueldad, cuáles eran los límites. Hubo veces en que Roberto intentaba usar mi afecto para evitar conversaciones difíciles, y yo tenía que insistir en que el amor verdadero incluía honestidad incómoda. Pero también hubo momentos hermosos. Alejandro vino conmigo a mi clase de pintura y descubrió que tenía talento para el dibujo. Sofía me ayudó a plantar un jardín en mi terraza y aprendió los nombres de todas las flores. Roberto y yo tuvimos conversaciones de adulto a adulto, sin la dinámica madre-hijo dependiente que había dominado nuestra relación durante años. Y Mónica, lentamente, empezó a mostrar la mujer que podría haber sido si hubiera crecido sintiéndose valorada por quién era en lugar de por lo que hacía. Una tarde de primavera, mientras tomábamos café en mi terraza, después de una comida familiar, Mónica me dijo algo que nunca pensé que escucharía. Carmen, gracias por no rendirte con nosotros. ¿Qué quieres decir? Podrías haberte ido para siempre. Con todo el dinero que tienes, podrías haberte mudado a cualquier lugar del mundo y no volver a vernos nunca. Pero elegiste darnos una segunda oportunidad. Mónica, las familias no son inversiones de las que uno se desentiende cuando no rinden. Son compromisos a largo plazo que requieren trabajo constante, como tus acciones y tus propiedades. Me reí. Exacto. Y también como tus acciones y tus propiedades dan mejores rendimientos cuando se gestionan con inteligencia y paciencia. Esa noche, cuando volví a mi casa de Lavapiés, me senté en la misma terraza donde había comenzado mi renacer 6 meses antes. Tenía en las manos una carta que había empezado a escribir muchas veces, pero nunca había terminado. Una carta para Aurelio. Querido Aurelio, finalmente aprendí la lección que trataste de enseñarme durante nuestros 20 años de matrimonio, que el amor verdadero no disminuye cuando se respeta a uno mismo, que ser generosa no significa ser servil, que tener dinero no es lo más importante de la vida, pero saber valorarse a sí misma sí lo es. Me convertí en la mujer que tú siempre supiste que podía ser. Y ahora, cuando nuestros nietos me pregunten qué aprendí en estos años, les diré que la herencia más valiosa no son los euros en el banco, sino la dignidad que nunca debemos regalar. Terminé mi copa de vino, guardé la carta en el cajón junto a todas las otras que le había escrito durante estos años, y sonreí mirando las estrellas sobre Madrid. Había aprendido que a veces, para encontrar una familia que te valore, primero tienes que estar dispuesta a perderla. Y ahora, ¿alguna vez has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya tenido que elegir entre la dignidad y el amor familiar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que realmente necesita escucharlo.